Hace unas semanas empecé una pequeña serie y que hoy estamos terminando de nuestra historia profética como A iglesia. couple of weeks ago, I started a short series. In fact, I'll be wrapping it up today, and we're talking about our church and our prophetic background, our story. Y, historia profética en el sentido de que Dios habla y Dios guía a la congregación y nos guía a todos en un camino espiritual. We talk about our prophetic history because we know that God leads the church and He leads us on a certain path. Y hoy quiero continuar con eso. Y hermanos, hay algo interesante. And today I want to continue with this. There's something interesting I want to point out. Ustedes saben que la investigación bíblica y el crecimiento de los estudios de la Biblia se sigue investigando hoy en día. No es algo viejo, es algo actual y cambiando. I don't know if you're aware that biblical studies and research are still going on. This isn't something that happened and is now finished. The research continues. Y, por ejemplo, ahí hace 60, 70 años encontraron los rollos del Mar Muerto y a partir de ahí encontraron otros manuscritos más antiguos de los que tenían anteriormente. It's been 60 or 70 years now since the Dead Sea Scrolls were found, and there are other scrolls and other materials that are even more ancient. Y entonces esto afecta, y lo vamos a notar en el pasaje que vamos a estudiar hoy, esto ha afectado aún las traducciones de la Biblia que usamos. And this has had an impact on the translations we use of the Bible. We'll be seeing that in today's passage. También la historia que vamos a ver hoy, hace 100 años muchos eruditos pensaron que era un cuento, pero que ese lugar nunca existió. In fact, the story we're going to be looking at today, years ago, there were people who said it's just a story, a Bible story, but new evidence has come to light. Lo encontraron, hicieron excavaciones en Jerusalén, encontraron el lugar donde Jesús hizo un milagro y mira, entonces la historia sí sucedió. Excavations continue in Jerusalem, and they found some remains, and it was a place where one of the miracles had happened, and so they said, oh, look, it happened. Y aún en la parte académica se sigue investigando hoy en día a nivel bíblico y teológico. And even in the academic world continues its research today, looking into the Bible, looking into theology. Ayer estaba participando de un congreso a través de internet. Yo estaba en mi casa, pero el congreso era en vivo. Yesterday I was participating online in a theological conference. Y había una señora ahí que acababa de terminar su tesis de 300 páginas sobre el tercer mandamiento de los 10 mandamientos. There was a woman there who was presenting her dissertation that she had just finished, 300 pages long on the third commandment. De que no tomarás el nombre del Señor en vano. ¿Qué significa eso? Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. What does that mean? 300 pages. Y yo disfruté de su presentación de 45 minutos de su tesis grande, ¿no? And I enjoyed her 45-minute presentation of this long dissertation. Y es interesante, algunas cosas aprendí y yo, wow, estas son cosas, la gente sigue investigando y sigue cavando más en la palabra y no se agota. I learned some new things, and I said, isn't it interesting that people continue digging more and more deeply into the Bible and it never runs out? La historia que vamos a ver hoy está en Juan capítulo 5 y les invito a abrir ahí. The story we're going to look at today is told in John chapter 5. Go ahead and open your Bibles to that. Y este es un milagro en el estanco de Bethesda o Betzatá, donde Jesús sana a una persona lisiada. This is a story of a healing of a cripple that Jesus did at the Bethesda pool. Y esta es una foto de las excavaciones a como están hoy en día, pero le encontraron que era un lugar de 95 metros de largo y 66 metros de ancho, y ahí efectivamente habían 5 estancos diferentes. This is the excavation I was talking about, and yes, 95 meters long and 66 meters wide and 6 different pools. Y de hecho en el versículo 2 de Juan 5 dice la Biblia que habían 5 pórticos en ese lugar. It so happens that verse 2 of this passage makes reference to 5 colonnades in that place. Y es interesante porque quiero que se imaginen esto cuando estaba en uso, cuando estaba lleno.
con todas las personas lisiadas y enfermas buscando sanidad allí. Try to picture this as it was, crowded with the crippled, with the sick, with the lame who were there trying to find healing. En el versículo 3 dice que habían enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Verse 3 says that they were blind, lame, and paralyzed. Y dice que habían muchos. And it says that there were many of them. ¿Cuántos cabrían en un espacio así? How many people might fit in a space that size? Había de todo, un montón de gente. There was everything was there, a lot of people. Hasta vendían maní carapiñado ahí seguramente. They were probably even selling peanuts and popcorn. ¿Verdad? Era un lugar donde se congregaban muchas personas. It was a place where many people would congregate. Un poquito como nuestros hospitales, ¿verdad? Más o menos. Kind of like our hospitals, you might think. Y dice la Biblia aquí, no lo voy a leer esta parte, pero que Jesús fue a este lugar. I'm not going to read out the whole passage, but it does say that Jesus went to this place. Y es interesante, ahí empieza a hablar con una persona. And he began to speak with one of the people there. Ahora, el versículo 4, ¿cuántos de sus Biblias no tienen el versículo 4? Verse 4, Does your Bible contain a verse 4? No, ¿verdad? Algunos sí, Some algunos yes, no. some no. Mhm. Ese es uno de los cambios, ¿verdad? De que en últimos descubrimientos encontraron que el versículo 4 probablemente venía de una nota que escribieron al pie de página que después se incorporó en los últimos manuscritos. I said that research continues on the Bible, right? And one of the more recent studies found that verse 4 may have pertained to a copyist's note in the text that was later added to the chapter. Entonces, cuando se hicieron las traducciones de Reina Valera y King James hace cientos de años, los manuscritos tenían este versículo, pero han descubierto que este versículo era un injerto que se agregó después. So the older translations, King James and Reina Valera, incorporated that whole text, and only later was it discovered that this had been added. Entonces, en Nueva Versión Internacional que usamos aquí, ahí dice, la nota a pie de página en el 3 tiene todo el texto del 4 por si acaso. We use the NIV here in the church, and it contains a note which gives the text of that verse 4. Y esa verse nota 4. al pie refleja lo que ellos creían de lo que sucedía en este lugar, que un ángel movía las aguas y el primero en entrar obtenía sanidad. And verse 4, you might remember it, it says that an angel would come to this place and stir up the waters, and then people would have to get into the water to be healed. Pero aquí no fue un ángel que llegó, fue el Señor Jesús que llegó este día. But that day it wasn't an angel that came, it was the Lord Jesus. Y se encuentra en el versículo 5 con un hombre que había estado inválido 38 años en ese lugar. And in verse 5, we find a man there who had been an invalid for 38 years. Quiero que te pongas a pensar, ¿qué estabas haciendo hace 38 años? Think back. What were you doing 38 years ago? Algunos de ustedes no existían. Some of you didn't even exist yet. Yo tenía 10 añitos. I myself was 10. Mucho, y 38 años es un montón de tiempo. 38 years is a long time. Y había estado en este lugar esperando su sanidad por 38 años. And he'd been there in this place, waiting to be healed for 38 years. Y Jesús viene y le hace una pregunta sorprendente. So along comes Jesus and he asks an unexpected question. Versículo 6, le pregunta, ¿quieres quedar sano? Verse 6, do you want to get well? Y cualquiera dice, pues obvio que si estoy aquí 38 años porque quiero quedar sano. One would think, isn't that sort of self-evident? I've been here 38 years, I want to get well, yes. Sin embargo, ¿qué estaba preguntando Jesús? What was Jesus really asking? Y hay muchas teorías, pero en parte es el quedar sano para un hombre que ha pedido limosna por 38 años implica ¿qué? There are many theories, but one thing we might consider is that this man had been begging alms for 38 years, so healing, what would it imply? Tenía que empezar a trabajar. He would be out of work. Y iba a necesitar cambiar su estilo de vida. Si él quedaba sano en su cuerpo, iba a tener que ir a laborar. He would have to change his whole lifestyle. If his body were to be healed, he would have to go find employment. Por lo menos yo lo pienso así. Quieres quedar sano porque implica cambios en tu vida. At least that's what I think he's saying. Do you want to get well? Because if you do, there will be changes in your life. Y el hombre le dio a entender a Jesús que sí.
And the man communicated to Jesus that yes, he did. Y en el versículo 8 Jesús usa una palabra de un mandamiento y le dice, levántate, recoge tu camilla y anda. In verse 8, Jesus issues the order. It's a very clear verb, but it says, get up, pick up your mat, and walk. Y N.T. Wright, estudiando este versículo, dice que la palabra que Jesús usó de levántate es la misma palabra que se usa muchas veces en el Nuevo Testamento para hablar de la resurrección de Jesús. And N.T. Wright, the theologian, in a commentary said that this verb, get up, appears many times in the New Testament, mostly in reference to the resurrection of Jesus Christ. Entonces yo veo que aquí Jesús no está simplemente diciendo, a ver, levántate. So Jesus isn't just saying, come on, stand up. Está haciendo una proclama no desde esta creación y este mundo tratando de ayudar a esta persona, His proclamation is not just something of this world, of someone who wanted to help somebody else. sino que el poder de Jesús del futuro, el poder de Jesús resucitado actúe en ti para que te puedas levantar, caminar y andar. Instead, the future of Jesus, Jesus of the future, the resurrected Lord is saying, you can get up and you can walk in this kingdom. Esto en terminología del reino de Dios es la presencia del futuro del reino en el momento actual. In kingdom language, what we say is that it's the future of the kingdom made present into today. El irrumpimiento del reino de Dios hoy en día. So God's kingdom is breaking through into today's world. Y es cuando oramos nosotros en el Padre Nuestro, venga tu reino y que se haga tu voluntad. That's what we say in the Lord's Prayer, thy kingdom come, thy will be done. Y que el poder del reino futuro se manifieste en este momento, en este lugar. And may the power of the future kingdom be made manifested in this place and at this time. Y cuando Jesús proclamó eso en el versículo 9, dice, al instante aquel hombre quedó sano. So after Jesus makes this proclamation, in verse 9 it says the man was cured. Y que tomó su camilla y se echó a andar. He picked up his mat and out he went. Tanto que ni se dio cuenta quién había hecho la proclama. It's so taken aback by it all that he'd never even noticed who had made the proclamation. Al final del versículo dice, versículo 9 dice, pero ese día era sábado. And then at the end of verse 9 it says, oh, by the way, this took place on a Sabbath. Y entonces, como era sábado, y no vamos a leer toda esa parte, pero se hizo toda una controversia, los religiosos vieron al hombre caminando con su camilla en sábado y eso era prohibido. So it led to a big dispute. The authorities saw this man carrying his mat around on a Sabbath, and that was not allowed. Y entonces cuando lo confrontaron, le dije, es que un hombre me sanó, pero ni supe cómo se llamaba. So they confront him, and he says, yes, a man healed me, but I don't even know what his name was. Y a fin de cuentas ahí, ¿verdad? Yo creo que Jesús sanó en sábado a propósito para confrontar la religiosidad. And I think that Jesus healed on this Sabbath intentionally, deliberately, to confront religiosity. Y ahora sí quiero que leamos en detalle del versículo 16 hasta el 20. Now I want us to read the text, verse 16 down to 20. Dice, precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. So because Jesus was doing these things on the Sabbath, the Jewish leaders began to persecute him. Pero Jesús les respondía, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. In his defense, Jesus said to them, my Father is always at his work to this very day, and I too am working. Así que los judíos redoblaron sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. For this reason they tried all the more to kill him. Not only was he breaking the Sabbath, but he was even calling God his own Father, making himself equal with God. Entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Jesus gave them this answer, very truly I tell you, the Son can do nothing by himself, Sino que solamente lo que ve que su Padre hace. he can do only what he sees his Father doing. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Because whatever the Father does, the Son also does. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace.
For the Father loves the Son and shows him all he does. Sí, y aún cosas más grandes que estas le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Yes, and he will show him even greater works than these, so that you will be amazed. Entonces Jesús está aquí hablándonos un poco de cómo Él operaba en su vida ministerial. Jesus is talking about how he operated in his ministry, in his life. Y es sorprendente de que el Hijo de Dios decía que Él no hacía nada por su propia iniciativa. It takes us by surprise when we see that Jesus did nothing by himself on his own initiative. ¿No les parece sorprendente eso? Don't you find that surprising? El Hijo de Dios no hacía nada por su propia cuenta, The Son of God did nothing by himself, sino solamente lo que veía que el Padre ya estaba haciendo. but only what he saw his Father already doing. Y esto es interesante porque en este pasaje estamos hablando de una sanidad donde Jesús sana solo a uno en todos los que estaban en ese lugar. And it's an interesting passage because there were a lot of people there and Jesus healed only one of them. En la mayoría de los lugares Jesús iba a tal pueblo y sanaba a todos los enfermos. Y así se dice que todos los enfermos. Jesus would go into a certain place and it says that he would heal all the sick. Pero aquí entró a un lugar que estaba repleto de enfermos y solo sanó a uno. So here he goes to a place that's jam-packed with sick people and he only heals one of them. Y yo lo que me imagino, y aquí Jesús está más o menos explicando, dice que él ya veía al Padre trabajando en ese hombre. So because of what Jesus said, apparently Jesus saw that the Father was working in this man. Y entonces por eso fue a trabajar y a ministrarlo a él. And so that's why he picked him out to work with him and to minister to him. Es interesante porque Jesús no se movía en base a las necesidades, Jesus didn't make his decisions based on the needs, sino en base a lo que Dios le decía. but rather on whatever God told him. Esto es muy importante en el ministerio, por lo menos. This is important in ministry. Pastor se puede agotar si atiende todas las necesidades. Pastors can burn out quickly if they try to fix every problem, serve every need. Tenemos que aprender a ver dónde Dios está actuando y empezar a trabajar en eso y a decirle que no a las otras cosas. We need to learn to see where God is working and work there and not and say no to other things. Igual nosotros, cada uno de nosotros en nuestro dar y nuestro servir a Dios, a fin de cuentas tenemos que seguir la dirección de Dios para en dónde dar, en dónde servir y decirle que no a lo demás. The same is true for all of us in our lives. When we want to give, when we want to serve, we need to see where God is working so we can give and serve there and say no to other things. Si repartes 100,000 colones entre 100,000 personas, ¿cuánto le tocó a cada persona? If you distribute 100,000 colones among 100,000 people, how much does each person get? El impacto es poco, It's not much of an impact. es nada. It's nothing. Pero si repartes 100,000 colones entre dos personas para algo, pues eso podría ser impactante para esas dos personas. But if you divide up 100,000 colones between two people, it may have more of an impact for those two people. Y esas dos personas tienes que seguir la voz de Dios para saber a quién invertir. And only God's voice can tell you who those two people might be. Entonces veamos el ejemplo de Jesús viendo en detalle el versículo 17 y del 19 y el 20. So we want to look at the example Jesus sets in verses 17, 18, 19, and getting down to 20. Lo primero que dice Jesús es, el Padre está trabajando. First he says, my Father is always at work. El Padre está trabajando. My Father is at work. ¿Cuánto sabe que el Padre sigue trabajando? How many of you realize that God is still at work? El Padre sigue trabajando en todo el mundo He's still at work everywhere, y está trabajando hoy en día. and he is working to this very day. Y lo segundo que dice en el versículo 17, mi Padre hoy está trabajando y yo también trabajo. And then in verse 17, he goes on to say, I too am working. Dios me tiene trabajando. God has me working. Entonces Jesús está diciendo, Dios está trabajando y yo estoy a su servicio. So he says, God is working, and I'm at his orders. I'm at his service. Jesús, el Hijo de Dios, está
al servicio del Padre. Jesus, the Son of God, is at the service of the Father. Y nosotros, tú y yo, hermanos, también tenemos que estar al servicio de Dios Padre. And you and I all need to be the same. We need to be at the service of God the Father. Hace unos meses, doña Ciña dio una prédica que se llamaba ¿Cómo va tu negocio? A couple of months ago, Sinia gave us a message which said, "How's your business doing?" Basado en el pasaje en Lucas 2, cuando Jesús dice, yo ando en los negocios de mi Padre. Based on the passage in Luke 2 where Jesus said, "I am about the business of my Father." Y así, ¿cómo va tu negocio? ¿Estás haciendo lo que el Padre te está diciendo que hagas? So how is your business coming along means, are you doing the business that the Father wants you to do? Y cada uno de nosotros tiene que estar al servicio del Padre y el plan para servir al Padre va a ser diferente para cada uno de nosotros. So we all need to be at the Father's service, and God's business plan for each of us is different from everyone else's. Cada quien tiene un rol diferente en lo que Dios quiere hacer. We all have our own role to play in the things God wants to do. Tercero, entonces el Padre está trabajando, Dios me tiene trabajando, y en el versículo 19 dice, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. So the Father is always working, God has me working, and in verse 19 Jesus says, "Very truly I tell you, the Son can do nothing by himself." Todos digan nada. Say nothing. No hacer nada por mi propia Nothing. cuenta. Nothing Entonces by el himself. tercer punto es, nada hago por mi propia iniciativa. So point 3 is, I do nothing from my own initiative. Entonces Jesús andaba viendo a ver, y eso es lo que habla aquí, sino solamente lo que ve que su Padre hace. So Jesus made it his business to find out, and it says it here, to see whatever his Father is doing. Entonces Jesús dice, observo lo que el Padre está haciendo. So he says, I observe what the Father is doing. Ahora no describe de qué manera el Padre le comunica a Jesús qué es lo que él está haciendo, pero lo está haciendo. He doesn't exactly explain how the Father lets Jesus know what the Father is doing, but Jesus does it. Y yo me imagino a Jesús entrando en ese estanco y ese montón de gente y de alguna manera le pregunta, Padre, ¿qué estás haciendo? I can imagine Jesus wading into that pool and seeing all the people and saying, "Father, where are you working? ¿Qué quieres que haga? Tell me what you want me to do. ¿Dónde te estás moviendo? Where are you moving?" Y después dice lo que ve hacer al Padre, porque cualquier cosa que hace el Padre la hace también el Hijo. So he sees what his Father is doing, because whatever the Father does, the Son also does. Entonces el número 5 es, yo hago lo que veo que el Padre ya está haciendo. So point 5 is, I do whatever I see that the Father is already doing. Entonces Jesús entrando en el estanco y de alguna manera ve que el Padre está obrando con una persona. So he goes down to the pool and he understands that in some sense God is working with one person. Y muchas veces eso pasa conversando con las personas. Sometimes that works when you talk to people. Tú hablas con las personas y te das cuenta que Dios está trabajando con alguien. You talk to people, and at some point you realize that God is doing something in that person's life. Y entonces hacemos y participamos con Dios. And so we participate, we work with God. Número 6 es muy interesante. En el versículo 20 dice, pues el Padre ama al Hijo. Point 6, verse 20 says, "For the Father loves the Son." Lo escribí así, como pueden ver, el Padre me ama. So the point says, as you can see, the Father loves me. Y esto es sorprendente en esta lista porque el 1, 2, 3, 4 y 5 tienen que ver con hacer, y aquí es relación. And it's interesting because points 1 to 5 are doing, but this one is relationship. Trabajo, relación. I work, relationship. Y yo creo que esto es clave para que esto funcione. And I think this is key for the whole thing to work. Como Jesús estaba en una relación de amor con su Padre, entonces él podía ver donde Padre está trabajando. Jesus is in a love relationship with his Father, and that's why he can see where his Father is working. Y esto va a funcionar en tanto un hijo de Dios, tú o yo, estamos en una relación de amor continua con el Señor. Él nos va a guiar. And this will work in the
to the extent that God's children, you and I, are in a love relationship with Him, and so we will understand what Pero He si wants. carecemos de esa relación de amor, no sé si el Padre nos vamos a estar tan ojos abiertos para ver lo que el Padre está haciendo. But if we're not in that relationship, I don't know if our eyes will be open enough to see what God is doing. Y después, para terminar, el número 7 dice, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. So again, for the Father loves the Son and shows Him all He does. El Padre me muestra todo lo que Él mismo está haciendo. The Father shows me everything that He Himself is doing. Es casi un resumen del 4 y el 5. It's kind of a summary of points 4 and 5. Entonces, aquí Jesús está describiéndonos no solo lo que está pasando aquí, pero yo creo que es como Él operó durante sus años de ministerio. So Jesus is describing what happened that day, but He's also explaining how He worked during the 3 years of ministry. Por ejemplo, en Lucas 19 está caminando por Jericó y de repente ahí está Zaqueo en un árbol y de alguna manera Dios está trabajando ahí. No sé cómo supo y le dijo, Zaqueo, voy a ir a almorzar a tu casa. In Luke 19, we see him walking down a road. Zacchaeus is up in a tree, and we don't know how God told him what he was doing. But the point is, he looked at Zacchaeus and said, "Today I will eat with you in your home." En su carne y en su popularidad ese día tal vez la inercia lo iba a llevar hacia otras actividades. That day, he seemed to be popular, and his flesh and his inertia would have taken him to somewhere else for lunch. Pero el Padre está trabajando en este cobrador de impuestos. But God is working in this tax collector. Y entonces Jesús, no, yo quiero trabajar en lo que el Padre está haciendo. So Jesus said, "I want to work in what Father is doing." Y hubo salvación en esa casa. And there was salvation in that house that Y hubo day. devolución de dinero que se había robado a un montón de personas. And stolen money was returned to a large number of Y el people. reino de Dios se manifestó a partir de que Él colaboró con lo que el Padre estaba haciendo. God's kingdom was made manifest because Jesus cooperated with what He saw the Father doing. Y esto, hermanos, es algo que nosotros, tú y yo quiero instarles a que tú y yo colaboremos con el Padre y trabajemos de la misma manera. So I would urge you and all of us to always cooperate with what God Himself is doing. Y a veces el Padre ¿cómo sabemos que está trabajando? How do we know that God is at work? Tengo un ejemplo. Hace unos años aquí estábamos los ancianos de la iglesia diciendo, necesitamos buscar un material de discipulado. I have an example. Some years ago, in the elders, we were thinking and saying, we need to find some discipleship material. We want to disciple people. Y entonces en el internet buscando y hablando con gente, yendo a librerías. So we Googled and we talked to people and we went to bookstores. Y Johnny y yo fuimos a un seminario Johnny and I went to a seminary, y ahí averiguando y hay material un montón. and there is a lot of material, Pero como que no cuajaba. but somehow it just didn't come together. It didn't fit. Y el año pasado, hace como año y medio, me busca una señora de la iglesia. About a year and a half ago, a woman from the church came to talk to me. Y me dice, Paul, estoy queriendo que se haga un sistema de discipulado de los nuevos creyentes. And she said, "Paul, I want us to set up some type of discipling system for new believers." Y tal vez lo estoy diciendo mal porque no es que yo quiero. Creo que Dios me está diciendo que yo lidere algo y haga este proyecto dentro de la iglesia. And I don't think it was really, I want to. I believe God is talking to me, and His desire is for us to do this type of project in the church. Y entonces lo oramos un poco y ella y una amiga fueron a otra iglesia donde tenían una metodología interesante. So we prayed about it, and she and another friend of hers went to another church where they had some interesting material they were working with. Y después y nos trajo el material y nos dijo, bueno, yo no quiero escoger el material, quiero que el cuerpo pastoral escoja el material de discipulado. So she brought it back, and she said, "I'm not the one to make a choice, but I would be nice if the pastoral team could at least study this material." Y entonces vimos ese material y escogimos 2 o 3 más. So we did. We saw that material, and we chose another 2 or 3 as well. Y recuerdo que le pedí a Ronald que revisara todos los materiales y que me diera su criterio
cuál era el mejor. And I remember I asked Ronald to go over all of these programs and to tell me what he felt was the best. Y a fin de cuentas, Ronald vino con uno llamado Pasaporte. So finally, he came back to me with one that was called Passport. Y lo vi, me gustó. I looked it over, I liked it. Se lo devolvimos a ella y ella armó un equipo para dar pasaporte. So I gave it back to her, and she put together a team of people to give this course, Passport. Y se armó el grupo, ya lo han dado 3 veces en este año, el grupo de pasaporte. And we've done it 3 times now. Just this year, we've given the course on Passport to different groups. Conforme se veía viendo los resultados, entonces hasta 2 grupos de crecimiento terminamos pasaporte y se graduaron hace 15 días. And 2 groups just finished it, and we had graduation 2 weeks ago. Y entonces el material, ahora que lo vimos en el grupo de crecimiento en Heredia, a mí me encantó. I was working with it in our growth group in Heredia, and the fact is, I loved it. Y lo que estoy tratando de ilustrar es, a veces quieres hacer algo en la carne y como que no hay apertura, pero cuando ves al Padre trabajando y se mueve con diferentes personas, ahí hay apertura. And what I'm trying to tell you with this is that sometimes you want to do something, and maybe it's in the flesh, and you try and you look around, but when other people start feeling a call, then doors start to open. Y entonces este ejemplo de Jesús es un ejemplo que tú y yo podemos seguir a nivel de iglesia, pero también a nivel personal. So this example that Jesus gives us is something that we can practice here in the church and also in your personal lives. Y hay un par de citas. El modelo este viene de un libro que se llama Mi experiencia con Dios. This model comes from a book called Experiencing God. Y mi experiencia con Dios, yo leí este libro en el 2012 y me impactó mucho. I read this book in 2012, and it had a big impact on me. Y si ustedes oran conmigo antes de los cultos en mi oficina, se van a dar cuenta que casi siempre, Señor, ¿qué estás haciendo? Porque queremos colaborar contigo hoy. And in the prayer times we have before the service every week, those who attend once in a while know that we always get back to saying, God, if you're working on something, show it to us. We want to be a part of it. Porque es muy fácil, por ejemplo, para un director de alabanza ejecutar el set que ensayaron. It's very easy for a worship leader to put together a set of songs and rehearse them and sing them. Pero otra cosa es, Padre, ¿qué estás haciendo? Y quiero colaborar contigo. But that's not the same thing as saying, God, show me what you're doing. I want to cooperate with it. Y cambiar el set o repetir la canción 6 veces o evitar una canción, hay muchas cosas que el Padre está haciendo. Maybe I need to change the set. Maybe I just need to pick a couple of songs and sing them each for a long time. It all depends on what God is doing. Y es ese tipo de flexibilidad ministerial es lo que estamos buscando. So we need to learn to be flexible in our ministries. That's what we want. Entonces aquí tengo una cita del libro Mi experiencia con Dios y dice así: nosotros no elegimos lo que hacemos para Dios. Él nos invita a unirnos a Él donde Él quiere involucrarnos. This is a quotation that comes from that book, Experiencing God, and it says, we don't choose what we will do for God. He invites us to join Him where He wants to involve us. No es como, bueno, Señor, es que a mí me gustaría hacer esto para ti, me gustan las patinetas y entonces voy a hacer un ministerio de patinetas. We don't say, oh God, I have this thing I would love to do for you. I'm a skateboarder, so I'm going to do a ministry on skateboards. That's what I want to do. Pero tal vez si el Padre se está moviendo entre la cultura de los skaters, tal vez sí hay una oportunidad allí. But it may just be the case that God is working, God is moving among the skate culture, and maybe that is an opportunity for you. Él nos invita a participar con Él. And so He invites us to get involved with Him. Ahora, ¿cómo te das cuenta que Dios está obrando en un lugar? How do you figure out that God is working in a particular place? Hay muchas maneras. There are many ways to do it. La voz de Dios viene de muchas maneras. God's voice comes to us in many ways. Y muchas veces viene en eco y en diferentes lugares. And very often it starts to echo. You hear the same thing in different places. Estaba hablando con un hermano esta semana y Dios le susurró una palabra sobre un personaje en la Biblia durante su devocional. I was talking to a church member this week, and he said that God started whispering
the name of a Bible story character into his ear during his devotions. Y ese mismo día cuando llegó a no sé dónde, enciende la radio y el predicador está hablando de ese personaje bíblico. That same day, later on, he turned on the radio and there was a preacher talking about the same Bible Y él character. sabía que era Dios obrando y verdad, hasta por la sopa le iba a salir seguramente. So he knew that God was up to something. He knew he would be hearing that same voice everywhere, the same name. Aquí hay otra cita donde Henry Blackaby habla de cómo te das cuenta si Dios está obrando en tu vida. Henry Blackaby in this book also talks about how you can figure out that God is working in something. Dice, la gente no hace preguntas sobre asuntos espirituales a menos que Dios esté trabajando en sus vidas. It says people don't ask questions about spiritual matters unless God is at work in their lives. Cuando ves a alguien buscando a Dios o haciendo preguntas sobre el cristianismo, estás presenciando a Dios trabajando. When you see someone seeking God or asking questions about Christianity, you are witnessing God at work. Y él describe en el libro donde él tenía una iglesia cerca de una universidad. In the book, he talks about a situation where he had a church that was near a university. Y ellos estaban tratando de evangelizar y tratando de abrir unos estudios bíblicos para los estudiantes. They were trying to evangelize, they were trying to open Bible studies targeting students, Y ninguno de los programas estaba funcionando. but none of it was working. Y por fin dijeron, bueno, Señor, a ver, Padre, ¿qué estás haciendo tú? So finally they said, okay, God, tell us, what are you doing? Y les instó a todos los de la iglesia, cuando observes a alguien hablando de Dios, eso es Dios trabajando. And he urged them to think that, he said, when you see someone talking about God, then God is at work there. Y les instó, le dijo, si ustedes están a punto de ir a clases, pero estás con alguien que está hablando de Dios, olvídate de la clase y quédate con la persona que está hablando de Dios. He said, if you're on your way to a class and someone is asking you about God, forget the class. Talk to the person about God. Dios te está invitando a dar el siguiente pase en esta jugada. God is inviting you to take the next step, make the next pass in this game. ¿Verdad? Si ves la bola venir, dale una patada y dale para el próximo. If the ball comes to you, then kick it along to the next person. Do No the pass. necesariamente te toca ir a meter el gol. Doesn't mean you need to make the goal. Si te toca jugar, la jugada Dios se la está haciendo y Él va a hacer el gol después. It's a team. It's his play, and he will make the goal. A veces tú ves a gente hablar de Dios que ay, Dios está obrando allí. Sometimes you hear people saying God is talking about God, and God is working there. Y esa es una invitación a participar con Dios. So consider that an invitation to get involved with God. Y yo les animo a pedirle a Dios oportunidades de colaborar con Él cuando Él está obrando. And I encourage you to seek out opportunities to cooperate with God when he is working. Y cuando alguien empieza a hablar de Dios, empieza a hacer preguntas, entonces conversa con esa, dedica un tiempo, cambia tu horario un poquito para participar con Él. If someone starts talking to you about God or asking questions, change your schedule, get involved. Y la gran pregunta que estamos haciendo, especialmente conforme estamos hablando de nuestra historia profética, The big question to ask, especially when we talk about our our prophetic background, es Dios, is, go ahead. ¿qué estás haciendo? The question is, God, what are you doing? Como iglesia, Dios, ¿qué estás haciendo entre nosotros? As a church, we need to ask God, what are you doing among us? Yo no quiero inventarme un programa, un plan de iglesia de este año o del otro. Yo quiero tu plan para la iglesia. Yo quiero tu plan para el otro. I don't want to dream up a church plan for this year or next year. I want your plan for us. Y eso es lo que constantemente desde hace años estoy buscando. Señor, ¿qué estás obrando? ¿Qué estás haciendo? And I've been seeking God on that for years now, all the time. God, what are you doing? Where can we get involved? Y una de las cosas que Dios nos ha movido como ancianos de la iglesia es tratar de este año tener un mayor enfoque hacia afuera. And over the course of this year, in the group of elders, we have sensed that God wants us to start focusing more outward.
Ahí tengo una foto de un lente que está enfocado en algo. This is a picture of a lens, and it's focused on something. ¿En qué quieres que nos enfoquemos? What do you want us to focus on? Y Dios nos está llamando a ser una iglesia que nos dediquemos un poquito más a levantar la mirada hacia afuera. And we feel that God is calling on us to be more active in lifting our gaze outward. Y el lema que manejamos es amar, formar e impactar. Again, our slogan is love, form, and impact. Pero amar y formar es aquí, pero el impactar es cómo puedo impactar hacia afuera. Loving and forming are two things that we do here, but impact, that's outside. Y queremos seguir amando y formando, pero Señor, levanta nuestra mirada. ¿Qué estás haciendo tú en nuestro alrededor, en nuestro entorno? So we will continue to love and to form, but we're saying, God, again, lift our gaze outward. Show us what you're doing out there. Entonces la semana pasada quiero darles 3 áreas de enfoque que estamos viendo que Dios está trabajando alrededor nuestro. So I want to talk about 3 focus areas that God has been working on around us. La semana pasada Liz nos habló del aspecto multicultural de esta iglesia. Last week, Liz talked about this church as a multicultural church. Y esta iglesia tiene muchos años, hace 25 años era una iglesia solo en inglés, solo de extranjeros. For 25 years, this was a church of foreigners, and everything it did was in English only. Y hace 25 años se hizo mucho más bilingüe. 25 years ago, it started becoming much more bilingual. Y desde que yo tomé el pastorado decidí predicar en español y que me tradujeran al inglés. When I took the pastorate, I decided I would preach in Spanish and have the interpreting go into English. Y es parte de los cambios que suceden naturalmente en una iglesia y suceden también por cambios en el entorno. These are changes that happen quite naturally in a church, usually in response to changes in the environment. Cuando yo era pequeño, veníamos a esta iglesia desde todo lado de San José. When I was a boy, we came to this church and people came from all over San Jose. Pero hermanos, eso ya nadie quiere hacer eso hoy en día. No one wants to do that anymore. ¿Verdad? Todos estamos queriendo una iglesia cercana a nuestra casa. We all want to stay closer to home. Porque la ciudad ha cambiado. The city has changed. Y entonces necesitamos cambiar como iglesia por razones de eso también. So we as a church need to change too for these reasons. Hay cambios que tenemos que hacer personales porque el entorno cambia. We personally need to make changes because our environment is changing. Por ejemplo, oramos mucho para los empleos y estas cosas y le echamos la culpa a Carlos Alvarado y otra gente. Something else, we've been praying a lot about jobs. People need jobs and we all blame the president, Carlos Alvarado, and the people around him. Pero ¿saben qué? También hay carencia de trabajo por culpa de los robots. But guess what? A lot of jobs are lost because of robots. ¿Cuántos de ustedes prefieren ir a un cajero automático en lugar de entrar al banco a hacer fila? How many of you would rather go to an ATM instead of standing in line in the bank? ¿Cuántos se han dado cuenta que cuando vas a un estacionamiento ya no es un ser humano, sino un botón? Have you noticed that when you go to a parking garage, there's no person there, it's a button you have to push? Abre y hay un botón para salir. It opens and you go in, it opens and you go out. Pierde el papelito a ver cuánto duras en salir. Go ahead and lose your ticket and see how long it takes you to get out. Son robots. These are robots. Y nos estamos acostumbrando a vivir así. And we're getting used to living like that. Hace 2 años en Paseo Las Flores habían 30 guardas. A couple of years ago at the mall in Heredia, there were 30 guards at work. Hoy en día, 12. Today there are only 12 security guards Y muchas cámaras. and a lot of video cameras. Cambios de legislación y ellos dijeron no podemos tener esto. Y entonces invirtieron en tecnología y bajaron el nivel de personal. Labor laws changed. They said we can't do this anymore, so they invested in technology and let a lot of people go. Entonces, hay cambios que suceden porque estamos en la 5ª o 4ª revolución industrial donde el mundo y la tecnología están moviéndonos hacia cambios. Changes are happening. We are in the 5th or the 4th, I don't know what, industrial revolution, and things are changing and we're moving in a certain direction. Así como cuando entraron las máquinas y los vehículos, los caballos y los finqueros que hacían las cosas a mano quedaron sin trabajo. It's like when the trains and the cars came along, the people who drove buggies started to lose jobs. Hay un montón de gente que trabaja hoy en día manejando.
Today, a lot of people earn their living by driving cars, buses y Ubers y taxis y todo. buses, Ubers, taxis, the whole thing. Tengo malas noticias. Bad news. En unos años va a haber carros que se manejan solos In a few more years, the cars will be self-driving. y necesitamos reinventarnos. We need to reinvent ourselves. Y cada una de nuestras industrias y nuestras iglesias y nuestros ambientes tenemos que reinventarnos porque el mundo está cambiando. In our lives, in our jobs, in our churches, we need to change because the world around us is changing. Ahora, volviendo a esto, el aspecto multicultural, hay cosas hermosas que no queremos perder de esta herencia. So back to our multicultural character, there are beautiful things about this that we don't want to lose. Y queremos ser una comunidad de amor y somos una comunidad de amor que somos muy diversos en nuestra cultura y en nuestro idioma. We want to be a community of love, and we are a community of love through all the diversity that we have in our family. Y eso nos trae a algunas personas que eso es lo que están buscando. And that attracts people who want exactly that. Gente que quiere escuchar en inglés la prédica, gente que viene de familias de culturas mixtas. People who want to hear the message in English, people from bicultural or multicultural families. Y entonces ese es un lugar donde el Padre está trabajando. So that's an area where God is at work. Y en Deuteronomio 10, cuando Dios dice, yo soy un Dios que defiende la causa del huérfano y la viuda y el amor por el extranjero. In Deuteronomy 10, God says that he defends the fatherless and the widow and loves the foreigners residing among you. Y después dice, ustedes deben mostrar amor por el extranjero porque ustedes fueron extranjeros y yo los cuidé. And then he says, you are to love those who are foreigners because you yourselves were foreigners in Egypt and God cared for you. Y Dios quiere que nosotros seamos una iglesia que abre el espacio para gente extranjera. God wants us to be a church that will continue to open its doors for foreigners. Y no es solo extranjeros es un abierto real, no es un abierto simplemente aquí porque está en inglés, es un abierto real, te vamos a amar, vamos a ser tu familia. It's a real opening. It's not just come listen to English. It's come be a part of the family. We want to love you. Hace unos años aquí hacíamos un culto por muchos años se ha hecho un culto el 24 de diciembre, un culto de candelitas, de candlelight service. For many years, we would always have a Christmas Eve candlelight service. Y conforme pasaban los años, yo veía que menos y menos gente venía. As the years went by, I started to notice that fewer and fewer people were coming. ¿Por qué? ¿Verdad? Es una cosa que no es natural de la cultura costarricense, tal vez. It's perhaps not a natural activity for the Costa Rican culture to go to church on Christmas Eve. Sin embargo, hace 3 años decidimos abrirlo a los extranjeros en el sentido de la gente que no tenía una familia extendida donde ir a comer tamales anoche. But 3 years ago, we changed the emphasis a little bit and started encouraging foreigners to come, foreigners who weren't going to be spending Christmas Eve around a family dinner table. Personas que estaban solas o que estaban sin ese amor familiar. People who were alone or whose extended families weren't there to love them. Y ese año hicimos salchichas y juegos después de como a las 7 de la noche el 24 de diciembre. So that first night on Christmas Eve at about 7 p.m., we had hot dogs and games. 100 personas llegaron. We had 100 people in attendance. Había cualquier cantidad de gente, se nos acabaron las salchichas, We ran out of hot dogs, people kept coming in. pero había un ambiente de amor familiar entre un montón de gente que sus familias no estaban funcionando. It was a place infused with family love for people whose families hadn't worked out. Hace 2 años, Sofía y yo decidimos, en base a eso, hicimos una cena familiar en mi casa y escogimos a personas de la congregación que andaban muy solitarios, muy solos. So 2 years ago, Sophia and I decided to have a Christmas Eve dinner in our own home, and we invited people from the congregation who we had the impression were going to be alone. Y entonces tratamos de sentar 17 personas en la mesa y teníamos full mesas en toda la sala, no había dónde caminar. So we tried to sit 17 people around the table. We had tables all over the house. You couldn't even walk. Y fue un ambiente bonito, de un montón de personas que necesitaban ese amor de familia. And the environment was lovely. All these people who needed that
family love that night. En el Salmo 68:6 dice, Dios da a los solitarios un lugar donde vivir. Psalm 68:6 says, God sets the lonely in families. He settles the solitary in a home. En Reina Valera lo dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados. One of the older translations says, God causes the homeless to be in a family. Entonces antes estaba meditando aquí poner en vez de multicultural poner desamparados, pero sonaba un poquito feo. I was going to put in homeless here instead of multicultural, but that doesn't sound too good. Pero eso es lo que estoy diciendo, necesitamos ser una familia para las personas que están desamparadas, solitarias. But the point is that we need to be a family for those who are alone. Y necesitamos amar para impactar. Cuando veamos eso, inclúyalos en tu familia. We need to love in order to have that impact. Include them in your family. Llévalos a cenar a tu casa, llévalos a tus vacaciones. Invite them home for dinner. Take them on your vacation with you. Acuérdate de sus cumpleaños y hágale algo especial. Remember their birthday. Do something special for them. Ser familia para las personas que no tienen familia. Be a family for those who have none. Y entonces ¿verdad? Como una manera de levantar la mirada y hacer ese enfoque hacia afuera, 24 de diciembre vamos a hacer con más intención lo mismo, solo que ya no en la sala de mi casa, sino aquí en la iglesia porque no cabemos allá. So again, we want to change our focus and look outward. So this Christmas Eve, we'll be doing the same thing again, but not in my house. It got a little crowded. We're going to do it here. Y entonces si tú tienes familia extendida, vaya y disfruta el tamal con ellos. If you have an extended family, go have your tamales with them. Si Enjoy Dios te it. está llamando a venir a ser anfitrión aquí, ven y sea anfitrión y amemos y seamos familia para las personas que no tienen. If God is calling you to be here and to be hospitable, then come and bring people who don't have a family. Y todos están bienvenidos. Everyone is welcome. Juegos y hot dogs. Hot dogs and games. Funcionó, vamos a hacer, el Padre está trabajando y vamos a colaborar con Él. It worked the first time. God is working and we want to be involved. Un segundo enfoque, yo lo llamo Moravia 10:9. A second focus is what I call Moravia 10:9. Y Moravia 10:9, ahorita les digo por qué el 10:9 viene de Lucas 10:9. I'll tell you in a minute why 10:9. It's from passage of Luke 10:9. Pero he estado notando que Dios ha estado obrando aquí entre nosotros por medio de la sanidad. I've been noticing that God has been at work here among us through healing. Y Dios ha estado trayendo milagros cuando estamos orando por personas. And when we pray for people, God has been working miracles. Y entonces el Padre está activo. So God is at work. Y, ¿verdad? Hace unos meses oramos por espaldas de Ruth Marín y de Daniel Salazar y se les nota que están mejor. A few weeks ago, we were praying for backs. Ruth Marin and Daniel Salazar were having back trouble, and you can see that they're doing better. Y Dios está obrando de esa manera. And that's how God is working. Hace unas semanas mi amigo Jonathan me dijo, estoy viendo una serie de enseñanzas en YouTube sobre gente orando por enfermos en las calles. A few weeks ago, my friend Jonathan said, I've been watching a YouTube series about people who are praying for healing in the street with other people. Y entonces yo quería preguntar un poco más y vamos a orar por personas. So I wanted to ask a little more, and I was saying, let's go pray for people. Y cuando yo vi ese entusiasmo en Jonathan y yo fuimos al Parque Moravia a hacer eso una tarde. So when I saw how excited my friend Jonathan was, I said, let's go. And we went to the Central Park of Moravia to pray for people one afternoon. Hablé con Jan García, que él siempre se apunta y tiene un corazón para el evangelismo. And then I talked to John Garcia, who's always willing and has a heart for evangelism. Y le dije, hagamos un grupo de Lucas 10:9. So I said, let's do a Luke 10:9 group. Lucas 10:9 dice, sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles que el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Luke 10:9 says, heal the sick who are there and tell them the kingdom of God has come near to you.
Esto es cuando Jesús mandó a los 72 a las calles y esto era la instrucción. Vayan y sanen y prediquen que el reino de Dios está cerca. Jesus said this when he sent the 72 out to the streets. He said, "Go heal the people and tell them that the kingdom of God has come." Y cuando vemos que el reino de Dios está cerca, yo lo entiendo como si tú extiendes la mano hacia el reino va a entrar. What I understand by the kingdom of God has come near to you is that when you extend your hand, reach your hand toward the kingdom will come in. En otra metáfora es Jesús tocando la puerta y si tú la abres, Él entra. It's like when he says he's knocking on the door, and if you open it, he will come in. El reino de Dios está cerca de ti en el sentido de que si tú aceptas el señorío, el Señor va a entrar. The kingdom of God is near in the sense that if you accept his lordship, he will come in. Y entonces Jan aceptó el reto y empezó a trabajar en eso. So Jan took up the challenge, and we started working on it. Hoy hace 8, él vino al culto el sábado, el fin de semana pasado, pero hoy hace 8, durante el culto, él estaba aquí en el parque con Daniel con un rótulo de oración gratis. A week ago on Saturday, he and Danielle were at the Central Park of Moravia with a big sign that said free prayer. Y otra vez estamos yendo poquito para ver si el Padre de veras está trabajando y si es así, vamos a abrirlo para que muchos de nosotros, donde Dios los llame a ustedes, participen con nosotros. We're taking baby steps at this point to see whether in fact that is where God is working, and if it turns out he is, then we will encourage everyone else to get involved. También en este sentido, yo vino notando que teníamos mucha gente entre nosotros. Dios nos estaba trayendo personal de la salud. I've also been noticing that God has been bringing into the congregation health workers. Y entonces habían dentistas y médicos y Jan es fisioterapeuta y hay enfermeras y entonces hagamos una feria de la salud y cumplamos Lucas 10:9 de una manera también técnica. Dentists, doctors, Jan is a physical therapist, nurses, health workers. So we were thinking we could have a health fair and bring people in to get some attention. Entonces en marzo vamos a enfocarnos, si Dios está a hacer una feria de la salud aquí un sábado. So we're thinking that in one day in March, a Saturday in March, we can have a health fair here on the property. Todos ustedes, personal de salud, necesitamos conocerlos y todos los que no, necesitamos mucha ayuda. All of you health workers, tell us who you are because we need your help. And those who aren't, we also need your help. Y vamos a ver a Dios, si Dios está actuando, vamos a ver colaborar con Él. If in fact that is what God is doing, we want to be involved. Y también en junio vamos a hacer, como hemos acostumbrado muchos años, un festival de verano para niños para alcanzar a los niños del barrio. In June, we want to do again what we've done for a number of years now, which is to have a children's day camp here to reach some of the children from the nearby neighborhoods. Ahí el enfoque no va a ser tanto en salud, sino en el reino de Dios para los niños durante sus vacaciones. There won't be health, it will be the kingdom of God for children who are on school vacation. Y una tercera área donde vemos a Dios actuando, un área de enfoque, tiene que ver con Liberty Christian Academy. A third area of focus has to do with our school, Liberty Christian Academy. En la asamblea ayer yo les pasé un gráfico de cómo Dios ha estado obrando en este colegio que tenemos acá. At the General Assembly meeting yesterday, we saw a figure, a graph, of how God has been working in the school since we started it. En el gráfico les puse dos bolitas con el presupuesto de Union y de Liberty en el 2008, hace 11 años. Here we see two circles with the relative size of the budgets for the church and the school in 2008. Y aquí una imagen de lo que sucedió 10 años. 10 years later, El colegio ha crecido. the school has grown. Muchos de ustedes están aquí de colegio. Many of you are here because of the school. Me llama la atención que hoy que estoy hablando de esto hay varios que son nuevos del colegio que están. And it's funny, today when I just happened to be talking about the school, a number of you have come. El Padre está actuando. The Father is at work. Y algo que no nos damos cuenta y lo que hablé ayer es que estamos haciendo impacto, pero hay una oportunidad también. So we're having an impact, but we also have an opportunity before us. De los 120 familias que tienen sus hijos en el colegio, 20 pertenecen a esta iglesia. 120 families have their children in the school, of which only 20 come to the church. Eso me dice que hay 100 familias
que vienen aquí que potencialmente podemos alcanzar. So that gives 100 families that do come to the property and whom we could be reaching. Y entonces estamos también haciendo en el plan de este año un plan para alcanzar y abrirnos y acercarnos un poco más. So we're working up a plan for this coming year to open up more, to reach those families. Por ejemplo, el próximo mes vamos a hacer una noche de película en el culto de sábado el 16 de noviembre. Next month, at November 16th, for the Saturday evening service, we're having a movie night. Y es una noche de una película que se llama Como Flechas, hablando de cómo tenemos que tener nuestros hijos y discipular a nuestros hijos. And it's a movie called Like an Arrow, like arrows. It's about how we need to prepare our children and disciple them so that we can shoot them like arrows. Entonces, vamos a invitar a todos los papás de LCA, pero también a todos nuestros amigos y el barrio y todos los que puedan venir. So the LCA parents will be welcome. We'll be inviting them to come, and also parents from all around the neighborhood. Pero necesitamos que nosotros también vengamos a ayudar y a ser anfitriones. And you need to come too, to help out and to be a host or hostess. Y vamos a tener un programa especial en Conexión Vertical y en Conexión Kids para que los padres puedan estar aquí en el cineforo y sus hijos también estén recibiendo palabra. And the children's ministries will also have special activities so that the parents can be here. Y creo que Jimena y sus amigas van a estar vendiendo comida ese día también. Jimena and her friends will be selling us food, Entonces parte de nuestro alcanzar hacia afuera. and that's part of our reaching outward. Y entonces estas son como 3 áreas en que necesitamos enfocarnos y que necesitamos orar y orar para que el reino de Dios se acerque a estas personas. So these are 3 areas of focus, areas that you need to be praying about so that the kingdom of God can come near to these people. Y creo que es donde el Padre está obrando. And I think that is where God is at work. Y es donde necesitamos colaborar con Él. And that's why we need to get involved with him. Y esto lo vengo meditando hace varios meses. I've been cogitating on these things for several months now. Y el mes pasado celebramos bautismos en este lugar. Last month we held a baptismal ceremony, Y de repente me llamó la atención y me llenó el corazón cuando me di cuenta de los 3 muchachos que se habían bautizado. and suddenly I realized, and my heart was overflowing with it, that 3 young men, 3 boys, were being baptized. Bueno, el muchacho Timothy vino a esta iglesia porque su papá era canadiense y su mamá tica, y esto era una iglesia multicultural hace 10 años. So one of them, Timothy, came to this church originally because his father was Canadian, his mother was Costa Rican. It was a bicultural family, and this was a place where they could come. Luna vino a esta iglesia porque había un festival de verano que hicimos hace varios años cuando era una niña. And the second young person who was being baptized was Luna. She was here because some years ago we had a festival for young people here on the property, and she came. Y Victoria vino porque ustedes están en Liberty y han hecho esta su iglesia. And the third one, Victoria, was here because her family had made this her church, and so they came. Y me llenó el corazón, mira, aquí está la representación de lo que Dios había estado poniendo en mi corazón. So I said, God, these 3 kids are a representation of what you've been putting in my heart. Y eso me puso a pensar, ¿y qué vamos a tener para el próximo año? ¿Cuántos vamos a bautizar el próximo año? So then I thought, what about next year? How many will we be baptizing next year? Porque hermanos, yo quiero ver gente nueva, no solo gente robada de otros lados. ¿verdad? I want to see new believers, not just people we've snitched from other churches. Entonces, si quisiéramos bautizar a una persona totalmente que recibió a Cristo este año, So if you want to baptize someone who fully received Christ this year, ¿cuántos tendrían que llevar el curso de pasaporte para que se bautice uno? how many people will have to take this passport course in order to come up with one who wants to be baptized? No sé. I don't know. Pero como cuánta gente tendríamos que discipular para que tal vez uno quiera bautizarse. How many people should we be discipling in order for one to decide to be baptized? Deme unos números. Numbers. Give me a number. 5, 10, 8, 5, 8. 10. Ok. Entonces, vamos a la mitad. 8 personas. Necesitamos discipular
8 personas este año. Let's take an average. Say we need to disciple 8 people this year. Ahora un paso más hacia atrás. ¿Cuántos hay que invitar a la iglesia para que se discipulen 8? Back up. How many people do we need to invite to the church in order to have 8 to disciple them? 16. 16 maybe? Yo creo que como 160. Maybe Ajá. 160 perhaps. Un montón de gente. A lot of people. Tenemos que ir a alcanzar mucha We gente. need to reach many people. Pero si invitamos a 100 personas, If we invite 100 people, pero eso suena agobiante para una persona, pero para una congregación haciendo alcances ministeriales y cosas sí se puede lograr. that sounds overwhelming for one person, but we have a lot of people working in different types of ministries, and it can be done. Es el efecto multiplicador de trabajar en equipo. That's the multiplier effect that you get when you work on a team. Pero si queremos realmente discipular a personas y que entren al reino, necesitamos ser intencionales y enfocados hacia afuera. If we really want to attract all these people and we want to bring the kingdom closer to them, we need to be very deliberate about focusing outward. Y si es cierto que Dios está trabajando en estas 3 áreas, entonces creo yo que si nos esforzamos un poco y somos intencionales de colaborar con Él, Dios va a dar mucho fruto. And I think if it's true that we are to be focusing on these 3 areas and that that's where God is working, then if we're intentional about it and do it, God will bring the fruit. Y termino, Dios, ¿qué estás haciendo? I want to close by saying, God, what are you doing? Y quiero devolverles a ustedes esta pregunta y quiero que esta semana ustedes le pidan a Dios, Dios, yo quiero colaborar contigo en algo. And I want to turn this question back to you. During this coming week, I want you to say, God, I want to cooperate, to involve myself with you in something. Quiero hacer una jugada dentro de tu partido, Señor. In this game we're playing, I want to do one of the plays. Lo peor que podemos hacer es cuando Dios está moviéndose, ay, es que tengo mucho que hacer y ya voy a continuar con mi plan. The worst thing that can happen is that God's working and I say, oh, too busy, I will go follow my own plan. Anoche yo quería ir a la casa, ya eran casi las 8 de la noche después de tomar café, después del culto. Last night after the meeting and the service and having coffee, it was 8 o'clock and I was ready to go home. Y ya no había nadie más aquí, el guarda y yo. Everyone had gone except the guard and myself. Y ya uno cansado, ya me voy a despedir de él. So I was tired. I went to say good evening to him. Y me dice, Paul, ¿podrías orar conmigo? And he said, Paul, could you pray for me? Después de predicar de esto, Dios está orando, tengo que orar con él. I had just preached this sermon, so of course I had to say, God seems to be busy. I'd better get involved. No, fue con gusto, pero de veras, entonces a escuchar, estaba teniendo problemas en su casa y ahí oré con él un rato. Actually, I was glad to do it. He told me about some problems in his home, and I prayed with him. Y me dijo, he estado tratando de hacerlo por varias semanas, pero siempre hay gente y hoy no hay nadie. He solo said, I've estás been tú". trying to talk to you about this for several weeks now, but there are always too many people around. But today there aren't. Y ahí se hizo una conexión. So we made a connection. Y yo me imagino que mañana o pasado que estoy por acá, me voy a topar y ahí, ¿cómo va la cosa? ¿Y qué notaste? ¿Y qué sentiste? And I expect that tomorrow or the next day, as I'm around here, I will run into him again, and I can say to him, how are things going? Y estoy también, si Dios está obrando en él, yo tengo que orar por él, no solo decirle que voy a orar. And the other thing, if I now know that God is working in him, then I pray for him. I don't just wait for him to be there. Entonces quiero instarles a ustedes, busquen oportunidades donde Dios está obrando y colaboren con él. So do that. Find places where God is working and get involved. Pongámonos de pie y vamos a cerrar en oración. Stand with me to close with a prayer. Gracias Dios. Thank you, God. Gracias por esta historia que vimos hoy, Señor, de cómo tú ves a trabajar al Padre y tú vas y sanas a este hombre que había sido olvidado por 38 años. Thank you, Lord, for the story that you showed us today. Thank you that you were at work and Jesus saw where you were working and you brought healing to this man who had been lame and asking for 38 years. Y yo quiero, Señor, participar en donde el Padre está trabajando. Lord, I want to be involved wherever God is at work. Enséñame, Espíritu Santo, a colaborar contigo.
Holy Spirit, show me to get involved, to cooperate with you. Abre mis ojos para yo ver donde Dios está obrando. Open my eyes to see where God is at work. Y cuando me veo en la situación, Señor, dame el coraje y el denuedo para hablar y para actuar y orar. And when I'm in a particular situation, Lord, give me the words, give me the boldness, give me the courage to pray Y yo quiero participar contigo donde tú estás obrando. and to get involved because I want to be involved with you wherever you're working. Quiero dejar de trabajar con mi propia iniciativa I want to stop working on my own initiative. y quiero trabajar con la iniciativa tuya y la invitación tuya. I want to work at your invitation. Y gracias, Señor, por lo que estás haciendo aquí en la iglesia. And thank you, Lord, for the things you're doing here in this church. Gracias te damos por todo el crecimiento que tú nos has dado en el colegio. Thank you for all the growth you've given us in the school. Y queremos participar contigo, Señor, y alcanzar todo lo que tú tienes para nosotros ahí. We want to be a part of that. We want to take part in everything that you're doing there. Ayúdanos a amar a Help, cada uno, Señor. help us to love. Ayúdanos a amar también a los de Moravia y los que están en nuestro alrededor, Señor. Help us to love each other and help us to love those who are in Moravia and all around us. Y cuando alguien llegue al buzón de oración gratis, Señor, ven y ayúdanos a amar con profundidad. And when someone comes to the free prayer box, help us, give us love. Help us to pray and to be. Y coopera, Señor, trayendo sanidad. And Lord, bring healing in those cases. Señales y prodigios, Señora, como lo hacían tus discípulos. Signs and wonders such as those your disciples witnessed. Queremos dar una buena reputación de ti y tu obra y tu reino. We want to give you a good reputation, you and your kingdom. Y Señor, enséñanos cuál es nuestro rol en todo esto. And Lord, show all of us what our role is in that work. Y renunciamos a las idolatrías y el egocentrismo al cual mucho nos centramos en esta tierra. And we release the selfishness and the idolatry that are so common in this world, Y que yo esté enfocado en lo que tú estás haciendo. so that we might focus on what you are doing. Gracias, Dios. Thank you, Lord. Amén. Amen. Amén. Hermanos, los quiero mucho. Un abrazo. Si alguien quiere oración, vamos a orar. Venga tu reino aquí también. I love you all. If you want prayer, feel free to come up here after the service. We'll pray with you. Dios les bendiga. God bless you.